El error de Jalife. Analistas geopolíticos de renombre, entre otros el profesor Alfredo Jalife, están presentando en los medios de comunicación la idea de una transición global hacia un nuevo orden mundial tripolar o incluso tetrapolar, liderado por Estados Unidos, China, Rusia y eventualmente India. Nada más lejos de la realidad. En esta transmisión desenmascaramos la falacia del orden mundial tripolar y presentamos algunas pistas sobre hacia dónde aparece encaminada la geopolítica global en este momento. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión 299 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Comenzamos una transmisión de lujo, una transmisión seguramente polémica, demoledores y demoledoras, en la cual vamos a establecer el foco en la falacia del orden mundial tripolar e incluso tetrapolar, debido a lo cual vamos a presentar en primer lugar a el principal promotor en el mundo de habla hispana de esta perspectiva de análisis, el profesor Alfredo Jalife, seguramente conocido por todos ustedes, un analista geopolítico de renombre. Por cierto, en esta transmisión no vamos a realizar una crítica a la persona de Alfredo Jalife, carecemos de relación más allá del intercambio de algún mensaje con él alguna vez. Además, no nos caracteriza ese estilo. Por ende, no vamos a realizar una crítica a la persona, sino que vamos a realizar una crítica a la perspectiva de análisis respecto a la situación política global actual, caracterizada por esta idea, esta propuesta, esta visión de una transición hacia un mundo tripolar e incluso tetrapolar. ¿Por qué entonces el foco en la figura de Jalife? Por lo menos, ¿por qué referenciamos a Jalife en asociación con esta perspectiva? Bueno, básicamente porque el profesor Alfredo Jalife, de alguna forma en el mundo de habla hispana, representa el principal y el primer promotor de esta perspectiva y sin dudas también el más fundamentado. Por ahí recuerdo otras perspectivas similares a esta de el mundo tripolar, como la de Yalta 3.0, repetida hasta el hartazgo por un presentador de televisión, José Wisner, otras visiones también de otros presentadores de televisión, de otros analistas, más o menos en la misma tónica, pero sin lugar a dudas, ninguna de ellas tan fundamentada como la perspectiva del profesor Jalife, a quien yo conceptualizo como a un analista geopolítico de renombre, serio. Por ende, no vamos a realizar un ataque contra él, ni mucho menos, sino que vamos a realizar un ataque argumentado a su posición y no queremos una pelea, ni mucho menos, sencillamente queremos desenmascarar una perspectiva, a nuestro juicio, equivocada, falaz, una falacia. Por cierto, aquí, como demostración de la relación entre esta perspectiva del mundo tripolar y la figura de el profesor Jalife, bueno, aquí algunas, por ejemplo, Y ya estamos de de la... vuelta en Negocios Pero no, Televisión en este quería eso, inicio de año rápido, rápido, marcado. fuera de esto, fuera. Ahora sí, no quiero presentar nada censurable por YouTube, simplemente la portada. Aquí, nuevo orden tripolar, una de las tantas apariciones del profesor Jalife promoviendo esta
visión, alguna más por aquí. Esta una exposición en su canal, El reparto del mundo, polémico mapa tripolar de Newsweek, otra quizás aquí, esta su exposición más acabada sobre esta visión, sobre esta perspectiva. Alguna más seguramente por aquí. Esta, una de las últimas, aquí con su modificación en la perspectiva analítica, ya no presenta en esta última exposición la idea de un mundo tripolar, sino la idea de un mundo tetrapolar. Sobre esto vamos a realizar un análisis en detalle en minutos nada más. Simplemente quiero presentar la relación entre esta perspectiva en el mundo de habla hispana, ¿sí? Y entre la figura del profesor Jalife. De ahí nuestro foco en Jalife, sencillamente como un divulgador de esta perspectiva. Bien, mundo tripolar, idea, por cierto, nada novedosa, idea con ya varios añitos. De hecho, esta perspectiva en el ámbito de la geopolítica global con respecto a Donald Trump. ¿Sí? Podemos retroceder incluso más atrás, si queremos, en nuestra reconstrucción de la historia de esta idea, pero con respecto a la política exterior de Donald Trump, ya aparece en 2018 en Estados Unidos, de la mano de un analista llamado Michael Clark. Lo vamos a presentar aquí. Está la columna iniciática de alguna manera de Michael Clark, no Clark, perdón, Clare, Michael Clark en Tom Dispatch. Esta es una publicación, Tom Dispatch, un medio independiente en Estados Unidos, de la izquierda independiente, izquierda concebida en los términos de los Estados Unidos, de lo más interesante en el panorama de los medios de comunicación estadounidenses. Y aquí, en este medio, presentó Michael Clark por primera vez, esto, como siempre nosotros, con primero las cosas presentadas en su idioma original, ahí como muestra de que es una columna realmente existente y no algo manipulado, y aquí la traducción al español. Bien, esta la primera columna referenciando por primera vez en estos términos el mundo tripolar, titulada Entrando a un mundo de 1984 al estilo Trump. Año 2018, y ya desde ese año, por cierto, ya desde ese año comienza Jalife en el mundo de habla hispana, en el mundo académico, como así también en el mundo de los medios de comunicación, comienza a presentar esta idea, em, eh, reconociendo el origen de la misma en este analista, Michael Clark, así que mérito para Jalife ahí, sin una idea robada, sino sencillamente referenciando a este analista y después presentando él su versión de eh, esta perspectiva. ¿Cuál básicamente la idea detrás de todo esto? La existencia de una transición hacia una política exterior, hacia un orden mundial basado en tres grandes áreas de influencia, en tres grandes polos. Esto en el contexto de la primera presidencia de Donald Trump, cuando el mundo ya presentaba síntomas de agotamiento del orden mundial unipolar encabezado por Estados Unidos, Trump en el gobierno con políticas muy dispares, contradictorias, muchas bravuconadas propias de Trump en su primer gobierno tanto como en el primero, y este analista desde la izquierda rechaza la idea de una política exterior estadounidense completamente eh, ausente o completamente carente de
una estrategia completamente ligada a los estados de ánimo de Trump y presenta esto como los lineamientos detrás de las bravuconadas, los gritos, las idas y las vueltas de Trump. Para él, detrás de toda esa fanfarria aparece esta estrategia, la estrategia de un mundo tripolar, una vez más, encabezado por Estados Unidos, Rusia y China, ya no solo Estados Unidos solo, y según Michael Clare, esa es la pronunciación probablemente correcta, no Clark, sino Clare, según Michael Clare, esta propuesta en realidad no comienza en Estados Unidos, sino que aparece originalmente en 1997 en una reunión entre los presidentes de China y Rusia por aquel entonces, Yeltsin y Zemin, el presidente chino en aquel entonces, y en esa reunión generan un acuerdo, o más bien un documento llamando a la multilateralidad, a la cooperación, y de alguna manera ese documento ya establece los lineamientos de un mundo tripolar con China, Rusia, presentes en esa reunión y presentes en este documento, y lógicamente la gran potencia de aquel entonces, aún en el 97, recién iniciado el mundo unipolaro, recién iniciado. En los años de auge del mundo unipolar, en los años 90, aún Estados Unidos como tercera gran potencia. ¿Por qué, según Clare, el primer gobierno de Trump ya quiere esta división del mundo en tres polos? ¿Sí? Una vez más, planteada por Yeltsin y Zemin en el 97. Quizás, según Clare, Trump ni siquiera parezca al tanto de la existencia de ese documento, no aparezca siquiera consciente del origen de esta propuesta, pero Trump la motoriza desde su primer gobierno, y la razón de esta política trumpista responde, según Clare, a la sobreextensión de los Estados Unidos, al menos desde la mirada de Donald Trump y de su grupo de asesores. Estados Unidos capitaneó el mundo primero en la Guerra Fría, en el orden bipolar, en el mundo bipolar, junto a la Unión Soviética, posteriormente, después de la disolución soviética, en los años de el orden unipolar, encabezado por Estados Unidos. Durante todo ese periodo, Estados Unidos capitaneó el mundo, pero eso generó una sobreextensión, una demanda, una sobrecarga excesiva de Estados Unidos. Trump está consciente de esto y por eso determina, según Michael Clare, comenzar una política tendiente hacia la división del mundo, ¿sí? De manera que, por un lado, aparezcan los Estados Unidos con su área de influencia, incluida naturalmente Europa Occidental, y las Américas, ¿sí? El continente americano o el hemisferio, como lo llaman ellos. Por otro lado, Rusia con el este de Europa y, en tercer lugar, perdón, la China. ¿Por qué esta referencia en el artículo de Clare a 1984? O mejor aún, ¿qué tal si presento en palabras del propio Clare la definición de este mundo tripolar según esta columna de 2018 con el título 1984, ¿sí? Entrando a un mundo de 1984 al estilo de Trump. Textual. Un análisis de los discursos de campaña de Trump y sus acciones desde que entró a la Casa Blanca refleja su adhesión a un concepto estratégico fundamental: la necesidad de establecer un orden mundial tripolar que, curiosamente, fue concebido por primera vez por los líderes rusos y chinos en 1997. Dicho orden tripolar, en el que Rusia, China y Estados Unidos asumirán cada uno la responsabilidad de mantener la estabilidad dentro de sus respectivas esferas de influencia, al tiempo que cooperarán para resolver las disputas allí donde dichas esferas se solaparan, ¿sí? Orden tripolar, entonces, cada uno con la responsabilidad de la estabilidad dentro de sus respectivas áreas, dentro de sus respectivas esferas de influencia, y la cooperación en los puntos de
contacto. Y acá recuerda después Clear, el proyecto conjunto ruso-chino para socavar el orden unipolar, se puso en marcha en 1997, cuando el entonces presidente chino Jiang Zemin se reunió con el entonces presidente ruso Boris Yeltsin durante una visita de Estado a Moscú. Ahora bien, una vez más, ¿por qué lo de 1984, verdad? Interesante esta cuestión. ¿Por qué esta referencia a 1984? Y ya podemos comenzar, en efecto, el trabajo con los mapas. Bueno, esto responde básicamente a que este orden tripolar en gran medida rememora al orden ficticio, ficcional, de la novela 1984 de Orson Welles. Por aquí la imagen, con la paciencia de todos ustedes, de el mundo propuesto en esa novela ficcional, fenomenal, sin lugar a dudas, es del mapa de, si me acompaña la plataforma, con mucha paciencia, ahora sí, el mapa de la novela 1984, o mejor dicho, de las potencias en disputa en alianzas intercambiables permanentemente en la novela de George Orwell, perdón, dicho una burrada recién, Orson Welles. Perdón, parecido el nombre, pero sí, de George Orwell, la novela, naturalmente. Escritor británico, también autor de Rebelión en la Granja y otras grandes novelas. Muchas gracias y perdón por el error. Bien, el mapa de la novela 1984 de George Orwell, con los las tres grandes potencias y un área en disputa ubicada en la parte norte de África, la parte sur de la península arábiga, una parte de la India también, y a la izquierda en negro uno de los polos, en rojo otro de los polos. En el artículo o en la columna, mejor dicho, de Claire, de alguna forma, el polo negro, la potencia de color negro en la novela 1984 correspondería de alguna forma con el área de influencia de Estados Unidos en ese supuesto mundo tripolar. Por otro lado, la potencia de color roja en el mapa, de alguna forma aquí mal que mal, aunque aquí aparece también Europa Occidental dentro de esta gran coalición de regiones europeas y euroasiáticas, aquí aparecería el área de influencia rusa y en amarillo el área de influencia china. Esta es una coincidencia bastante particular y de ahí la referencia en la columna de Michael Clark, con la cual comienza la perspectiva analítica del orden mundial tripolar, la referencia a la novela 1984. Desde allí van apareciendo distintas perspectivas. Como, por ejemplo, de repente desapareció mi imagen, pero evidentemente para ustedes está apareciendo aún mi imagen ahí. Voy a realizar un rapidísimo reinicio del navegador de 5 segundos. Paciencia, demoledores, paciencia, por favor. Ahora sí, no había desaparecido mi imagen, ¿verdad? Demoledor, es un problema técnico. A veces la plataforma no presenta mi imagen, pero yo no desaparezco. Todavía ustedes por ahí, ¿verdad? Bien. Después de este mapa inicial de 1984, comienzan a proliferar las materializaciones de esta idea plasmadas en distintos mapas. La revista, la publicación estadounidense Newsweek presentó el año pasado el siguiente mapa, también bastante interesante, una vez más, de este mundo tripolar. Aquí lo presentamos. Está la publicación de
Newsweek, con, una vez más, el orden tripolar, con Estados Unidos, en el continente, en la parte de América del Norte y América Central, aunque ellos conceptualizan al continente americano en su conjunto sin la existencia de América Central. Para ellos el continente aparece, en el mejor de los casos, dividido en América del Norte y América del Sur. No presentan en los libros de geografía estadounidenses América Central, mucho menos el concepto de Mesoamérica. Ese sector, esa región, esa América del Norte, representaría en esta visión de Newsweek uno de los polos en este orden tripolar, la otra Rusia y toda Europa, incluida Europa Occidental. Y aquí lo interesante, en tercer lugar, una región del mundo, un polo de este orden, pintado en amarillo en el mapa, con China, pero también con la India, bueno, y todo el sudeste asiático, con la excepción de Australia. El resto del mundo en gris, muy interesante lo de Australia en gris, muy interesante arriba, por ejemplo, Kazajistán en gris, bueno, varios países por ahí en el Asia Menor en gris también, pero lo más llamativo de todo esto, esta alianza supuesta entre China y Rusia. Y por cierto, en reacción o en rechazo a esta posición, el propio Jalife, una vez más, promotor de esta idea en el mundo hispanoparlante, en una de sus presentaciones presenta su propio mapa de el mundo tripolar, del nuevo orden tripolar. Lo voy a presentar de su propio video, aquí, si me acompaña la suerte, por aquí, si no recuerdo mal, esta es la exposición de Jalife sobre esto. Bueno, acá la cuestión de Newsweek, pero lo importante, acá presenta lo de Newsweek, efectivamente, finalmente él presenta su propio mapa, este de aquí. Sí, 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 ahí en pausa. ¿Cuál la idea de Jalife en esta distribución del mundo, en este orden tripolar promovido por el profesor de la UNAM? Básicamente, Estados Unidos de un lado, sin México y sin Canadá, interesantemente. Del otro lado, Rusia y los países del este europeo, no así Europa Occidental. Y finalmente, China solita. China solita sin la India, ¿sí? Esta la posición o la interpretación del orden tripolar propuesta, por lo menos hasta hace muy poquito, por Jalife. Una vez más, él ahora comenzó a realizar la promoción o la divulgación de la idea de un futuro tetrapolar. Ya vamos a presentar esto también en detalle, pero en principio, hasta finales del año pasado, presentaba esto en una exposición de su propio canal, ¿sí? Bien, por ahí una cuarta versión de esto, también muy popularizada en los medios anglosajones, pero así también en los medios rusófonos, está la imagen del llamado mapa Martianov, lamentablemente de bastante poca calidad. La presentamos de todas maneras por aquí. Esta, la mejor versión encontrada por ahí en las redes de este mapa, difundida por el analista ruso Martianov, un analista para mí bastante respetable, pero acá con una metida de pata tremenda, con esta perspectiva. De alguna manera, con algo de ironía en esto, el mundo dividido en tres de manera muy burda, con un aparente fibrón rojo, y a la izquierda la palabra me, en inglés yo, evidentemente una imagen caricaturizando a Donald Trump, parodiando a Donald Trump. El mapa supuestamente de Donald Trump en la Casa Blanca. A la izquierda, en el continente americano, incluida naturalmente también Groenlandia por ahí, Trump, el área de influencia de los Estados Unidos, el polo estadounidense. A la derecha, en el cuadrante superior, Putin, escrito ahí, y más abajo, Xi.
Xi por Xi Jinping. El llamado mapa Martianov, muy difundido no solamente en el ámbito de la geopolítica en español, sino también en inglés y en ruso. Así que después de esa columna de Michael Clear en 2018, presentando por primera vez la idea de un mundo tripolar, comienzan a aparecer versiones con distintas expresiones cartográficas, pero mal que mal la idea la misma, una vez más, el mundo dividido en tres partes, cada parte responsable de su cuadrante, o más que de su cuadrante, de su área de influencia, y cada una de esas partes a cargo de la estabilidad interna, y desde cada una de esas partes hacia las otras dos partes, el respeto por el área de influencia ajena y la colaboración en los puntos de solapamiento, ¿sí? El mundo dividido en tres áreas de influencia, cada potencia a cargo de su área, y respeto de las tres potencias o los tres polos por los otros polos, por los otros dos polos, y colaboración entre las partes en los puntos de contacto. Esa la idea general, y esa idea presenta Jalife como principal divulgador, con quizás la fundamentación más acabada entre todos ellos. Él, por cierto, rechaza la idea de un Yalta 3.0, esta idea tan promovida por José Wisner en su canal Negocios Televisión. Recuerdo ahora una entrevista de nuestro amigo Fernando Moragón allí en el estudio, en el plató de Negocios Televisión, en una charla con José Wisner, y durante toda la charla lo ametralló Wisner a Fernando con la pregunta: ¿vemos un Yalta 3.0? ¿Vemos un Yalta 3.0? ¿Se viene un Yalta 3.0? Fernando respondió 25 veces que no, pero bueno, Wisner no abandonó la idea a lo largo de toda la charla. Bueno, esto Jalife, un analista de renombre, no un presentador de televisión, esto obviamente él lo rechaza por la obvia razón de que la conferencia de Yalta en 1945 básicamente representó una conferencia entre las potencias ganadoras del mundo, mientras que acá en esta supuesta conferencia de Yalta 3.0 participaría Estados Unidos, el perdedor de esta situación actual, no perdedor en el sentido de una derrota bélica, pero sí en el sentido de que abandona su excepcionalidad como hegemón en un mundo unipolar en decadencia, de ahí lo de perdedor. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, Jalife sobre esto realiza una referencia al Congreso de Viena, más que una conferencia, perdón, más que una conferencia de Yalta, él recuerda al Congreso de Viena, con Telerán por ahí como una figura fundamental en todo eso, y quizás, según Jalife, esta orden tripolar presentase la forma inicial de un Congreso de Viena. Perdón. Bien, ¿cuál es el aporte específico del profesor Alfredo Jalife a esta perspectiva del mundo tripolar, iniciada una vez más por Michael Clear? Bueno, básicamente, durante el último año, él comienza a presentar esto desde 2018, desde la publicación de esa columna de Clear, lo presenta en todos los medios y en la academia, pero desde el año pasado comienza a establecer una relación entre este mundo tripolar y los lineamientos estratégicos publicados por el gobierno de Trump desde finales del año pasado y a principios de este año en dos documentos muy famosos, por cierto, analizados en nuestro canal. Uno de ellos, el primero, la Estrategia de Seguridad Nacional, el National Security Strategy, y el segundo, publicado eso a finales de 2025 y a principios de 2026, la National Defense Strategy, otro de los lineamientos publicados por el gobierno de Trump. Podemos, si quieren, presentar las portadas de estos documentos de acceso público en la página de la Casa Blanca. Por aquí, si me ayuda el navegador. El National Security Strategy de noviembre de, perdón, Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, noviembre de 2025. Y
Y otra vez mi navegador comienza con los problemas. Mi imagen aparece ahí seguramente. Yo voy a presentar todo como si apareciese. Si por casualidad no, ustedes me ayudan con algún comentario desde ahí. En segundo lugar, la otra publicación de la Casa Blanca es sobre cuestiones estratégicas, esta de aquí, con una portada mucho más parecida a los lineamientos del gobierno de Trump, este del Departamento de Guerra, ya no más Departamento de Defensa, Unclassified, desclasificado, NDS, National Defense Strategy, Estrategia de Defensa Nacional 2026, esto si no recuerdo mal, publicado en enero, el mes pasado. Estas las dos publicaciones referidas por Jalife y una vez más su aporte a la perspectiva del mundo tripolar responde a la conexión de este análisis o esta idea del mundo tripolar asociada con los lineamientos de estas dos publicaciones, básicamente dos publicaciones estableciendo los lineamientos o las líneas de acción de la política exterior estadounidense desde Trump en adelante con 5 movimientos más o menos. Por un lado, la idea de una nueva doctrina Monroe, algunos la llaman Donroe por lo de Donald Trump en lugar de Monroe, o doctrina Monroe corolario Donald Trump, como el corolario Roosevelt y así, otros agregados a la doctrina Monroe original. En definitiva, el primer movimiento propuesto en estos dos documentos estratégicos publicados entre finales del año 2025 y principios del año 2026 por el gobierno de Trump, este primer lineamiento, este primer movimiento establece el control total y absoluto del continente americano y en ese contexto, lógicamente, aparece el ataque contra Venezuela, los ataques iniciales contra las supuestas narcolanchas, el secuestro de los barcos petroleros venezolanos o, si no venezolanos, despachando petróleo venezolano, por lo general de otros países, estos petroleros, pero aún así al servicio de Venezuela, y finalmente el descabezamiento del gobierno de Nicolás Maduro con su secuestro. También aquí, naturalmente, debemos recordar las amenazas de invasión prácticamente de Groenlandia, o por lo menos las amenazas de la captura de Groenlandia, si no a través de una invasión, por lo menos a través de la compra de Groenlandia, las bravuconadas de Trump respecto a a Canadá como el estado número 51, las intervenciones de Trump en la política interna de Argentina, Chile, México, las bravuconadas, las fanfarronerías, bueno, toda esta política extremadamente hostil hacia América Latina respondería a este primer lineamiento. Segundo lineamiento de estos dos documentos, y presenté recién 5 lineamientos, aunque en realidad en estos dos documentos básicamente presentan 3 grandes ideas. Recordé recién en un lapsus 5 porque nosotros antes de la llegada de Donald Trump al gobierno ya establecíamos estos lineamientos como futuros rectores de su política exterior una vez llegado al gobierno. Aquí recuerden que realizamos una predicción relativa a la victoria electoral cuando todo el mundo presentaba a Kamala Harris como la futura presidenta. Nosotros presentamos a Trump y una vez electo, antes de su asunción, nosotros establecimos que su política exterior presentaría 5 lineamientos. Por eso recién recordaba 5, aunque en este documento solo aparecen 3. Las otras 2 no aparecen, lógicamente, respecto a Israel, a Irán y a otras cuestiones, al África todavía en desarrollo, supuestamente por el gobierno de Estado, por el gobierno de Trump, pero nosotros ya las establecimos. Entonces, no 5, sino 3 grandes movimientos, 3 grandes líneas de acción marcadas en estos documentos. Hacia América, un endurecimiento hacia el continente americano. Hacia Europa, un repliegue, un repliegue hacia Europa y de alguna manera una alianza con Rusia, o por lo menos un entendimiento con Rusia para no generar una escalada en la guerra en Ucrania. Este es el segundo movimiento, este es el segundo lineamiento incluido en este documento. Y en tercer lugar, con China, una relación de competencia, pero no de guerra. ¿Sí? Competencia económica, pero no guerra. Esos son los 3 lineamientos de estos documentos y Jalife genera una conexión entre esto
y la perspectiva del mundo tripolar, y quizás allí aparezca su aporte personal, su aporte académico a la perspectiva del mundo tripolar y propuesta inicialmente por Michael Clear. ¿Sí? Me acompañan hasta acá demoledores y demoledoras con la explicación, con la exposición esta. Por cierto, respecto a Rusia, ese documento establece, o esos dos documentos respecto a Rusia establecen el concepto de estabilidad estratégica. ¿Sí? Estados Unidos, en su relación con Rusia, en Europa debe generar estabilidad estratégica, de ahí este repliegue de la guerra en Ucrania propuesto en este documento, este repliegue y esta delegación de la guerra en Europa, y de ahí una mejor relación o un entendimiento con Rusia propuesto ahí. Y según, una vez más, Jalife, esto responde precisamente a la estructura del mundo tripolar. Bien, hasta aquí presentamos la idea, la perspectiva. No lo podemos caracterizar como, no lo podríamos conceptualizar como la teoría del mundo tripolar, porque no presenta la sistematicidad y la profundidad de una teoría académica, de una teoría sistemática y desarrollada, pero sí lo podemos caracterizar, lo podemos presentar como la perspectiva analítica del mundo tripolar. Hasta acá la presentamos, hasta aquí también presentamos su difusión desde el inicio en el mundo angloparlante, su difusión por Jalife y el aporte de Jalife en el mundo de la geopolítica hispanoparlante, pero a partir de ahora debemos responder a la pregunta más importante. ¿Por qué esta perspectiva parece equivocada? ¿Por qué no responde a la realidad geopolítica actual? Bueno, yo comenzaría mi crítica en concreto, o nuestra crítica en concreto a esta perspectiva, en primer lugar con el punto más evidente, marcado en varias ocasiones, en apariciones públicas, tanto académicas como mediáticas, sobre esta perspectiva, consultado sobre esto de, bueno, aparecemos en un mundo tripolar. Yo siempre inicialmente, o nosotros siempre inicialmente respondíamos lo siguiente: bueno, este mundo tripolar no está presentando entre los polos de poder a un país fundamental o a un polo fundamental, está realizando una exclusión total y absoluta de uno de los polos de poder del presente y más aún del futuro, excluyendo a la India, sin lugar a dudas. Acá desaparece la India, y la India, sin lugar a dudas, ya al día de hoy, como tercera economía del mundo, representa un poder fenomenal, y en el futuro mucho más por su enorme población, potencial económico, etcétera, bueno, geoestratégico, su capacidad militar nuclear también, etcétera, etcétera. Bueno, esta crítica, quizás fue respondida por Jalife. Él siempre desde el principio, aún en los inicios, cuando realizaba una exposición sobre el mundo tripolar, siempre recordaba, cuidado, porque estos los tres polos, pero la India podría aparecer como un eventual cuarto polo. Así comenzó, y de hecho en su última versión, en su último desarrollo de esta perspectiva de análisis tripolar, ahora ya no aparece en su perspectiva un mundo tripolar, sino un mundo tetrapolar, porque ya está realizando la inclusión de India en ese orden mundial. De hecho, él lo presenta de alguna manera así: en el presente presenciamos un mundo tripolar, pero en el futuro vamos a presenciar un mundo tetrapolar con la inclusión de India en esta división del mundo. Y quiero aquí nuevamente presentar otra vez por lo menos la portada. No podemos, lamentablemente, por cuestiones de derechos de autor, no podemos presentar el video, pero sí podemos presentar la portada, esta de aquí. Trilema Global, este es un libro actual, lo está presentando ahora. Nuevo orden tetrapolar, bueno, fractura bipolar, biosférica, guerra nuclear, etcétera, etcétera. Nuevo orden
tetrapolar. Aquí incluida finalmente la India. Así que esta es la primera crítica, pero de alguna manera él consciente de esto y responde más o menos satisfactoriamente a esta crítica, rectificando su posición. De nuevo, mi navegador con un problema, 5 segundos de reinicio, paciencia, demoledores, 5 segundos nada más. Bueno, literalmente 5 segundos. Esta plataforma, por alguna razón, desde esta computadora portátil, nosotros ahora en Argentina, excepcionalmente, nuestras transmisiones, como siempre, desde Alemania, desde Berlín, nosotros ahora de visita en Buenos Aires, en mi tierra querida, por eso yo aquí con una computadora portátil, y por eso a veces este navegador con este error, de repente desaparece mi imagen, pero bueno, apenas reiniciada, actualizada la página, ya todo de nuevo sin problemas. Bueno, una vez más, la cuestión de la India ausente. A esto responde, yo no machacaría mucho con esto. Alguien con un poco de mala fe podría caracterizar a este reacomodamiento de la perspectiva de análisis como una chapucería o algo así, pero no, en realidad demoledores y demoledoras, el mundo aparece en transición, el mundo aparece en crisis, el mundo aparece en transición y nadie puede determinar hacia adelante qué vamos a presenciar en el futuro inmediato incluso, si no comienza un enfrentamiento nuclear entre estas grandes potencias. Entonces, esto de reacomodar no responde a la falta de rigor o de conocimiento, sino en realidad todo lo contrario, al reconocimiento de que una determinada perspectiva no está respondiendo a la realidad, no corresponde con la realidad, y por eso Jalife en este caso reacomodó, mérito de su parte, reacomodó correctamente, incluyendo a la India en su perspectiva tetrapolar, por lo menos a futuro. Ahora bien, ¿cuál es la segunda crítica? Y acá sí presenciamos los problemas grandes, acá sí aparecen acá sí aparece la falta de, si no de comprensión de la situación geopolítica actual, por lo menos de una perspectiva de las grandes, de los grandes movimientos detrás de esto. Esta idea, esta perspectiva del mundo tripolar o incluso tetrapolar, en realidad presenta una mirada estática, representa una perspectiva de análisis estática y no móvil, algo así como el análisis de una película, perdón, el análisis de una foto, pero no de la película entera, ¿sí? Está estableciendo el foco en una imagen y no en la película en desarrollo. ¿Por qué esta crítica? Porque está estableciendo el foco en, en las posiciones de las potencias, en las posiciones de estos polos, lo mismo si 3 polos, Estados Unidos, China y Rusia, o si 4 polos, Estados Unidos, Rusia, China e India, pero no está estableciendo el foco en las relaciones entre estos polos y mucho menos en las acciones de estos polos con respecto a los otros polos. Y ahí la clave para determinar la naturaleza de un orden. Los órdenes, si quieren, en esto pueden retroceder a los estudiantes o graduados de relaciones internacionales, seguramente recordarán a Waltz, Stephen Waltz, el padre del realismo estadounidense moderno. Básicamente conceptualiza las estructuras globales o lo que hoy llamaríamos órdenes, remachando siempre una cuestión. La naturaleza de estas estructuras unipolares, bipolares, multipolares, tetrapolares, no responde a la potencia de cada uno de los polos, ¿sí? Sino a la estructura en sí mismo, sino al conjunto de relaciones entre los polos. Puede aparecer un país más grande, más poderoso, medido militarmente, políticamente, económicamente, culturalmente, como en el caso de Estados Unidos,
Pero si no realizamos un análisis de qué relación establece ese polo, más fuerte o más débil, con el resto, entonces no vamos a poder determinar la naturaleza, la esencia de esa estructura en su conjunto, de ese conjunto de relaciones llamado orden bipolar, tripolar, unipolar, tetrapolar o multipolar. Y acá están cometiendo, y Jalif está cometiendo el error también, de presentar esto como una cuestión de polos estáticos en una disputa de alguna manera autonómica, independiente, en la cual los países realizan un esfuerzo por generar mayor poderío militar, mayor poderío económico, mayor poderío militar, en el caso de Rusia, de China, bueno, Estados Unidos naturalmente también, mayor poderío económico, por sobre todas las cosas en el caso chino, mayor poderío cultural, con Estados Unidos sin dudas a la cabeza en todo esto, pero sin atención a las acciones, por sobre todas las cosas del polo más fuerte, del polo más poderoso, Estados Unidos, respecto a los otros polos. Más aún, si la teoría tripolar, o mejor dicho, la perspectiva tripolar, establece supuestamente el reconocimiento de la debilidad relativa de Estados Unidos y la aceptación de la existencia de otras áreas de influencia, de otros polos, respetados como parte de áreas de influencia China, rusa o incluso India, ¿sí? Una vez más, si vamos a conceptualizar el mundo como un mundo dividido en tres, en el cual las partes y por sobre todas las cosas de Estados Unidos realiza un reconocimiento de su debilidad, no debilidad absoluta, todavía un país extremadamente poderoso, sino debilidad relativa con respecto al pasado, retrocede frente a otros países ascendiendo, independientemente de la relación de poder entre ellos. Si Estados Unidos ahora aparece en ese mundo tripolar, entonces debe presentar una posición de respeto respecto a las áreas de influencia de los otros países. Y de ahí la idea del repliegue de Estados Unidos. Recuerden que así lo presentaba el propio Michael Clare. De ahí la idea del repliegue de Estados Unidos en Europa y de la estabilidad estratégica con Rusia. Y de ahí el respeto también a China, supuestamente, desde esta perspectiva, ¿sí? Si en esta perspectiva aparecen tres polos, cada uno más o menos autónomo, entonces deben presentar todos una situación de consideración, de respeto hacia el área de influencia del otro, y Estados Unidos entonces debería realizar este repliegue verdaderamente de Rusia y debería realizar, si no un repliegue de Asia, por lo menos establecer una relación contra China meramente de competencia económica. Esta la premisa de este orden, pero como están estableciendo una vez más el foco en las posiciones de poder y no en las relaciones, no están presenciando que precisamente en el mundo aparecemos en una situación de una política de enorme hostilidad de Estados Unidos con respecto a estos otros polos de poder, Rusia, China y la India. Estados Unidos sin dudas está, y por sobre todas las cosas desde la llegada de Trump, está realizando un reconocimiento de su debilidad relativa, de que efectivamente ya no puede como antes establecer su voluntad como quería contra todo y contra todos, pero no está en ese contexto generando una política de repliegue real y de respeto al surgimiento de nuevas áreas de influencia. Para nada. Respecto a esas nuevas áreas de influencia, está protagonizando una política tremendamente hostil. Acá no presenciamos la existencia de un mundo tripolar o tetrapolar, sino la decadencia de el hegemón de la potencia hegemónica en el orden unipolar, realizando malabares y motorizando políticas extremadamente agresivas y hostiles contra las potencias emergentes. Y y si no, recorramos los escenarios de conflicto.
¿O acaso Estados Unidos presenta en Ucrania una política de amistad con Rusia desde la llegada de Trump? Por el contrario. De hecho, si Estados Unidos lo quisiera, si Trump lo quisiera, abandonaría inmediatamente el envío de inteligencia militar y presenciaríamos pasado mañana el final de la guerra en Ucrania. Recordemos además que Estados Unidos, bajo Trump, convalidó el ataque un mes atrás contra la residencia presidencial del propio Putin, un atentado contra su vida, llevado a cabo por Ucrania, pero reconocidamente con la participación de la CIA y por ende del propio Trump, de la Casa Blanca. Recuerden que con Trump también fue perpetrada la operación Spiderweb, la operación eh, telaraña, contra bombarderos estratégicos rusos, lo cual generaba las condiciones, si Putin lo quería, si Rusia lo quería, para una respuesta nuclear. Y recuerden que en el caso de Ucrania, Estados Unidos solo está realizando una delegación de la guerra, pero no está determinando el final de la guerra contra Rusia, ni mucho menos, ¿sí? Patrocina a los europeos para que a partir de ahora ellos respondan a las demandas de la guerra para establecer el foco precisamente en otras prioridades. Eso en Ucrania. Con respecto a China, presenciamos allí de alguna forma una política de respeto del polo estadounidense respecto al polo chino. De ningún modo, para nada. Las tensiones en Taiwán todavía están presentes allí, con provocaciones permanentes y con envío de recursos militares a Taiwán, a veces como enviados militares, a veces a través de la venta de armas, a veces a través de declaraciones, pero por sobre todas las cosas, la política de Estados Unidos contra China estableció el foco en un ataque directo, frontal y brutal a través de los aranceles al comercio. ¿O no recuerdan los aranceles de más de el 200%, si no recuerdo mal, en esta escalada de aranceles en un momento redondeaban el 250%? Claro, como China respondió recíprocamente y la economía de Estados Unidos presenta una dependencia enorme respecto a la China, debió retroceder Trump. Pero de ahí a conceptualizar eso como una suerte de respeto al área de influencia china, todo lo contrario, si en realidad protagonizó un ataque abierto y descarado contra la economía china. Por no recordar tampoco el giro hacia el nacionalismo japonés, con las elecciones del domingo pasado en Japón, con de alguna manera un referendo sobre el gobierno de la primera ministra Sanae, con una victoria fulminante, 2/3 a partir de ahora del Congreso del Parlamento japonés en manos del partido de gobierno con reivindicaciones antirrusas y antichinas, y si no recuerden la provocación de esta señora respecto a Taiwán con una declaración sin ningún sentido, salida de la galera, sobre esto de si comienza China, o diciendo básicamente, si comienza China una intervención en Taiwán, Japón va a patrocinar militarmente a Taiwán. Bueno, esto en China desencadenó un, una ola de furia, porque los chinos siempre muy tranquilos, hasta que recuerdan a los japoneses, hasta que de repente aparecen enfrente de los japoneses por las barbaridades hechas por los japoneses en China, desde la primera guerra sino-japonesa hasta la segunda, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 20 millones de chinos muertos, nada más y nada menos. Bueno, entonces, todo esto lo patrocina, este enfrentamiento cada vez más fuerte entre Japón y China, también lo patrocina Estados Unidos. Entonces, ¿qué repliegue y qué respeto al área de influencia china? Ninguno, en absoluto, nada. Respecto a la India, lo mismo. Amenazas, si supuestamente van a generar un orden tetrapolar con la India como uno de los polos eh, en esta ecuación de poder, entonces debería presentar Estados Unidos una relación de respeto. Bueno, recuerden las tarifas, o mejor dicho, los aranceles puestos por Donald Trump contra
la India por la compra de petróleo ruso, algo comprado por todo el mundo, principalmente por China. Contra China, ningún problema, por lo menos con respecto al petróleo ruso. Por el petróleo ruso contra los países europeos, comprando petróleo ruso de manera directa, como Hungría, como Eslovaquia, o incluso contra los países europeos comprando petróleo ruso de manera indirecta a través de intermediarios, gran cantidad de ellos, ningún problema, solamente aranceles contra los indios como provocación directa, debió rectificar nuevamente porque los indios no retrocedieron. El mundo tripolar o tetrapolar, con un ataque directo a través de la economía, el ataque contra los BRICS de Estados Unidos. Alguien por ahí podría recordar el encuentro de Putin y Trump en Anchorage, no en Canadá, sino en Alaska, perdón. Pero según los propios rusos, los estadounidenses cometieron una traición. El presidente Trump cometió una traición porque en ese encuentro supuestamente habrían generado un acuerdo entre Trump y Putin respecto a algunas cuestiones e inmediatamente comenzó Estados Unidos a acometer una política de hostilidad y de violación de ese acuerdo logrado entre ambos mandatarios. Entonces, de mundo tetrapolar o de mundo tripolar, nada. Esta la principal falencia de esta interpretación, de esta perspectiva. Lo que presenciamos en realidad presenta un nombre distinto. Acá aparecemos en presencia de una potencia hegemónica en decadencia, realizando lo imposible para el mantenimiento de esa hegemonía, incluso el enfrentamiento contra las grandes potencias, pero con dos cuestiones fundamentales, a partir del reconocimiento de una situación de sobreextensión, a partir del reconocimiento de que Estados Unidos ya no puede establecer su voluntad como quería antes, de cualquier forma, entonces comienza dos cosas Estados Unidos. Por un lado, una división del trabajo. Ellos en inglés lo llaman Division of Labor o Labor Division. ¿Cuándo presentaron esto por primera vez? Básicamente en la reunión de ministros de defensa, en aquel entonces todavía el secretario de defensa Hegseth, después convertido en secretario de guerra Hegseth, reunido en la base de la OTAN en Ramstein, en Alemania, de manera muy descarada, estableció en ese primer discurso, esto en 2025, en esa primera intervención, en un discurso, en una rueda de ministros, generaron una transmisión en vivo de esto, incluso lo presentaron públicamente, y Hegseth ahí presentó los lineamientos de la política exterior estadounidense para con Europa a partir de entonces, y él lo caracterizó, él lo llamó explícitamente una división del trabajo. ¿Sí? Estados Unidos no abandona la hostilidad contra Rusia, no abandona la guerra en Ucrania, sino que comienza una división del trabajo para que Europa responda por el esfuerzo de guerra contra Rusia a través de Ucrania, lógicamente, guerra iniciada y promovida aún al día de hoy por Estados Unidos. Número uno, división del trabajo. No salida del continente europeo, no salida del continente asiático, no salida del eje euroasiático, no nada de respeto a Rusia, nada de respeto a China, a la India, nada de eso. División del trabajo simplemente en un intento por regenerar el imperio estadounidense unipolar. Así de sencillo. Segundo elemento de este cambio en la política exterior, cambio sin dudas, sí, sin dudas, el gobierno de Trump sin dudas connota un cambio respecto a la política exterior del gobierno de Biden, pero no en dirección a un mundo tripolar, es una tontería. ¿Cuál es el segundo cambio? Lo que en inglés llaman sequencing o secuenciación. Esta, la publicación, mientras por aquí, la publicación de cabecera no del secretario de guerra Hegseth, un presentador de Fox News y no mucho más que eso, un paparulo ahí frente a las cámaras, a los gritos y con estas apariciones escénicas, ¿no? Todo bien vestidito, eso siempre, ¿no? Impecable, de traje, ¿no? Siempre
delgadito, con la corbata atada hasta acá arriba, el pañuelito en el ojal con la bandera de Estados Unidos y algunas frases grandilocuentes, algunos gritos y demás, pero de pensamiento estratégico, de capacidad de análisis estratégico, nada, nada, nada. Como Trump, ¿sí? Un personaje de la televisión. Pero más allá de eso, los asesores detrás de este señor, sin dudas, acompañan al pie de la letra esta táctica, o en realidad más que táctica, esta estrategia, aquí publicada en un documento, esto en inglés, lamentablemente en PDF, por ende no puedo la traducción en la pantalla, pero sí puedo la traducción de mi parte. Quiero mi imagen un poquito más chiquitita, ahora sí. Esto, la iniciativa Marathon, el centro de investigaciones, la usina del pensamiento responsable de esto, y aquí el documento Strategic Sequencing Revisited, secuenciación estratégica revisitada. Este es un concepto antiguo, el de secuenciación estratégica, aquí básicamente revisitado, reanalizado. ¿Cuál es la idea detrás de todas estas palabrerías tan académicas? Strategic sequencing, ¿no? Secuenciación estratégica. Para esto los gringos, realmente, el Oscar para ellos, ¿sí? Un premio para ellos, porque para la venta de las cosas, incluidas las ideas, ellos fenomenales. ¿Cuál es la idea de esta secuenciación estratégica? Básicamente, la siguiente. Estados Unidos presenta múltiples enemigos, ¿sí? Aparecen enemistado con múltiples polos de poder, no puede y no debe comenzar un enfrentamiento contra todos ellos porque en este momento carece de los recursos para eso. Quizás hubiera podido en los años 90. Obama estaba convencido de que podía, por eso comenzó 7 guerras a la vez. Ahora ya no puede. Entonces, entre textual de ese texto, China, Rusia e Irán como principales enemigos, debe Estados Unidos realizar una secuenciación, un ordenamiento, una división, comenzando primero una política de agresión, una política hostil, una política de confrontación de uno de estos enemigos en primer lugar, el más débil, y recién después de la derrota, después recién de la resolución de esta confrontación, ahí sí comenzar la confrontación contra el otro. Qué curioso. China, Rusia, China, Rusia, Irán. ¿Cuál es la política de Trump? Bueno, no abandonar la guerra en Ucrania contra Rusia, realizar la delegación para que ese esfuerzo aparezca sobre los hombros de los europeos y comenzar un enfrentamiento directo contra el más débil de esa tríada de esos 3 países. ¿Quién? Qué curioso, Irán. ¿Y a dónde están despachando recursos militares a lo loco desde hace ya más de un mes? Aviones, barcos, submarinos seguramente también. A Irán. ¿Por qué? Porque entre esos enemigos representa Irán el más débil y de acuerdo a la política de secuenciación estratégica debe comenzar Estados Unidos un enfrentamiento solo contra Irán y recién después contra China o contra Rusia también individualmente. ¿Y cuál es la idea de Trump en esta secuenciación, o por lo menos de su gobierno? Contra Rusia no, para eso ya los europeos, recién después de Irán-China. Y qué curioso, demoledores y demoledoras, qué curioso, demoledores y demoledoras, que los chinos están conscientes de esto y por eso comenzaron a patrocinar a Irán, comenzaron a despachar armamento y sistemas defensivos a Irán en las últimas semanas ya, en realidad en los últimos meses, a Irán de manera, si no masiva, por lo menos estratégica, porque están despachando sistemas importantísimos de defensa, incluso de software, incluso sistemas aéreos, de defensa antiaérea, de ataque, también misilístico, porque están conscientes los chinos de esto. Primero Irán, después nosotros. Es el cambio en la política de Estados Unidos. División del trabajo en primer lugar y secuenciación estratégica. La guerra de Ucrania,
a manos de los europeos, sobre los hombros de los europeos, pero no el final de ningún modo. Hostilidad entonces continuada contra Rusia. Ataque a Irán, solo a Irán, secuenciación estratégica, pero todavía una política hostil contra todos ellos con el objetivo del restablecimiento de la hegemonía unipolar estadounidense. Esa es la política de Estados Unidos, no la de un nuevo orden tripolar o tetrapolar o hexapolar o decaplo, bueno, o de 20 polar, ni idea cuál es el adjetivo, el cardinal adecuado para esto, ¿sí? Esa es la situación actual de la geopolítica, eso presenciamos en el mundo. Y acá los promotores de esta perspectiva de análisis, incluido Jalife, contra quien no realizo, una vez más, no realizo un ataque personal, solo realizo una crítica de esta perspectiva porque él la presenta primero y mejor que nadie. De hecho, si quiere participar acá en el canal, yo ya varias veces quise que participara, lamentablemente él no respondió positivamente hasta ahora. Si quiere participar y presentar esto mejor o incluso responder refutando mi crítica, bienvenido, bienvenido. La cuestión acá no Jalife, la cuestión una perspectiva de análisis equivocada. Acá aparecemos en presencia de un imperialismo descarado en el marco de la decadencia, buscando el restablecimiento de un orden unipolar a cualquier precio, con esas dos cuestiones, sí, reconocimiento de la debilidad relativa y división del trabajo por un lado y por el otro lado secuenciación estratégica. ¿Sí? Bien, demoledores y demoledoras. Hasta acá la crítica a esta perspectiva. Ahora, si no esta perspectiva, ¿cuál es la perspectiva correcta entonces? ¿Hacia dónde el mundo? Bueno, muy rapidito, muy rápidamente voy a presentar mi perspectiva de análisis, la cual también puede parecer equivocada porque hasta ahora solo podemos determinar con certeza la crisis del orden mundial. Nosotros esto lo presentábamos en los tiempos de Deutsche Welle públicamente y antes de eso también, ¿sí? Muchos años atrás, cuando todos reaccionaban con carcajadas, ¿cómo? ¿Qué? Crisis, el orden mundial, fin de la hegemonía estadounidense, jajaja, ja, ja, qué estúpido, qué zurdito, vete a vivir a Cuba. Bueno, estupideces de ese calibre, escuchadas como si yo, además, defensor para todo el mundo del modelo cubano. Jamás dicho eso, en ningún momento. Los cubanos con su experiencia, cuestión de los cubanos. Y respeto a la decisión de los cubanos sobre los problemas cubanos. Pero bueno, esto de que a cualquier persona crítica de Estados Unidos inmediatamente la caracterizan como cualquier cosa, ¿no? Entonces, y perdón por abandonar la idea por un segundo, ¿qué aparece como seguro? La crisis de Estados Unidos, la crisis de ese orden unipolar, la crisis del orden económico neoliberal como base material de ese orden geopolítico, ¿sí? Los dos, el orden económico y el orden político, el orden económico neoliberal y el orden político unipolar, ambos en crisis. Evidentemente presenciamos una transición, nosotros también remachábamos esto hace añares, bueno, ahora todo el mundo convencido de esto, eso evidente, pero todavía nadie puede con certeza determinar la forma de ese orden del futuro, siempre y cuando esta transición no genere un dilema, una trampa de Tucídides, perdón, y la explosión del mundo y la desaparición de todos nosotros. Escenario posible. Improbable, sí, pero posible, cuidado. Bueno, ¿cuál para nosotros el orden del futuro, el orden geopolítico en construcción, en ciernes? Bueno, nosotros presentamos una perspectiva, la perspectiva del orden multicéntrico, aunque efectivamente debería realizar una salvedad antes de comenzar a presentar esta perspectiva. Las chances, por lo menos para nosotros, de
un futuro orden multicéntrico, más o menos aparecerían alrededor del 80%. También excluyendo la posibilidad real de una conflagración nuclear global, excluyendo esto también aparecen sin dudas un 20% de chances, un 20% de probabilidades de un nuevo orden mundial con China como potencia hegemónica cuasi exclusiva. No del todo como Estados Unidos, pero podría China realizar un giro hacia un mundo relativamente organizado alrededor de China. 20% de chances de eso. Para mí, no. Yo presencio más bien una transición hacia el otro escenario. Muchos analistas geopolíticos anglosajones, británicos, estadounidenses, formados en la teoría de las relaciones internacionales hegemónica, anglosajona, británica, estadounidense, en el mejor de los casos francesa y alemana, pero mucho menos, con la idea siempre, basada en el imperio británico y basada en el imperio estadounidense, de que cualquier potencia inmediatamente va a querer establecer una hegemonía absoluta y un dominio total y absoluto del mundo, porque ellos quieren eso, los británicos y los estadounidenses. Para mí los chinos quieren, sí, naturalmente, la maximización del interés nacional chino, sin dudas, pero no a través de la violencia, de la fuerza, como los británicos y los estadounidenses, una concepción del mundo distinta, en mi opinión. Aún así, un 20% de chances de eso, por eso quería comenzar con esa salvedad antes de presentar nuestra perspectiva. Para mí aparecemos, o para nosotros aparecemos, en realidad en una transición efectivamente hacia un orden de múltiples centros, distinto de múltiples polos, ¿sí? Nosotros rechazamos la idea de multipolaridad porque el concepto de polo connota necesariamente la polarización, ¿sí? ¿Recuerdan los tiempos de la Guerra Fría, cuando efectivamente el mundo aparecía en un orden bipolar, los polos prácticamente carecían de relación y aparecían efectivamente, como lo determina la palabra polo, los polos, bueno, el polo norte, el polo sur, los polos positivo y negativo de una pila, ¿sí? En las antípodas, en los extremos, prácticamente sin relación e incluso con construcciones ideológicas opuestas. Estados Unidos, como el mundo libre, la democracia, enfrentada completamente contra la Unión Soviética, propuesta por los ideólogos de la Unión Soviética como el mundo del futuro, de la igualdad, del socialismo, de un mundo mejor para todos, el mundo contrario a la opresión capitalista. ¿Sí? Esas las dos construcciones ideológicas en pugna en ese entonces. Entonces, polos opuestos, polos sin relación prácticamente, más allá de la relación de hostilidad y de amenaza. Recuerden que la caída económica, la debacle económica de la Unión Soviética y del este europeo prácticamente no generaron absolutamente ninguna consecuencia en la economía occidental, ni en Europa occidental, ni en Estados Unidos. Muy poquito. ¿Por qué? Por la escasa conexión entre ambos mundos en términos económicos y en otros ámbitos. Entonces, dos polos separados, con ideologías opuestas, con miradas opuestas, ubicados en las antípodas. Esa es la idea de un polo. Acá no va a comenzar o no está comenzando un mundo de polos, sino un mundo de centros. Centros. Distintos centros de poder en permanente relación con los otros centros de poder, en permanente cambio, generando esferas de influencia a sus alrededores, con centros menores, perdón por el lapsus, y estableciendo por momento un centro con los otros centros, relaciones de cooperación, pero por momentos también estableciendo relaciones de conflicto y tensiones. Entonces, sí, relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones culturales, sin ideologías excluyentes. No, nosotros los rusos no queremos absolutamente nada con los chinos o no queremos nada con los... No, de hecho, los BRICS, qué mejor ejemplo de flexibilidad. Sí, cierto, el eurasianismo de Dugin y supuestamente y de
de Karaganov, ¿sí? La siberización de Rusia, sí, realizan un llamado a abandonar el centro cultural o la relación central de Rusia con Europa, pero precisamente por el reconocimiento de esa existencia. Y llaman, por cierto, a abandonar la relación con Europa, pero no con Estados Unidos, y un giro hacia Siberia y hacia China. Entonces, efectivamente, relacionamiento, sí, culturalmente, ideológicamente, pueden rechazar uno de los centros, pero no rechazan el otro, China, no rechazan el otro, India, no rechazan los BRICS, no rechazan la multiplicidad. Entonces, un mundo de múltiples centros, no excluyentes, no ideológicamente excluyentes, con relaciones entre todos ellos, con esferas de influencia, con cooperación, pero también con conflicto. En este momento, esa situación está generando, la hostilidad estadounidense, precisamente, la política de imperialismo descarado y de, Estados Unidos de realizar lo imposible por el restablecimiento de su hegemonía unipolar, está generando precisamente un rechazo hacia los otros centros, hacia China, hacia India, hacia Rusia, y está generando una alianza estratégica entre esos otros centros, entre China, Rusia y la India. De ahí el error tan referido por tantos analistas, primero por Kissinger, le estamos entregando a los chinos a Rusia servida en bandeja, ahora le estamos entregando a los chinos a la India servida en bandeja. Bueno, sí, esto por los múltiples centros, con un enemigo en común, o por lo menos con un adversario en común, Estados Unidos, pero una vez resuelta esa cuestión, una vez derrotado Estados Unidos, y Estados Unidos, si no comienza una guerra nuclear, necesariamente abandonará de manera definitiva, indefectiblemente, abandonará la posición de potencia mundial unipolar, indefectiblemente por el desarrollo natural de la economía china, el desarrollo natural de la economía India, por el desarrollo natural de Rusia, por el surgimiento de los BRICS, por un montón de transformaciones incluso en el capitalismo mundial, etcétera, etcétera, inevitable esa decadencia estadounidense con la posibilidad incluso de una guerra civil dentro de Estados Unidos. Pero una vez resuelta esa cuestión, cuidado porque van a comenzar también nuevamente porque los conflictos entre India y China no aparecen ahora, sino que a lo largo del siglo XX presenciamos muchos de estos conflictos, incluso conflictos ligados a cuestiones limítrofes y demás. Tampoco van a desaparecer en el futuro, o tampoco desaparecieron, aunque ahora parezca la alianza como lo más importante, la alianza estratégica, pero cuestiones limítrofes y tensiones latentes entre China y Rusia no desaparecieron por completo y van a reaparecer en ese mundo del futuro multicéntrico, como también reaparecerán otras tensiones para Estados Unidos y como también en ese mundo multicéntrico, además de estos 3 o 4 países, muy probablemente vayan a aparecer otros centros de poder, por sobre todas las cosas regionales, como Brasil, por ejemplo, en América del Sur, como eventualmente México, como Sudáfrica, ¿por qué no? Como Indonesia. Ese para nosotros el mundo del futuro, el orden venidero, sin certezas, sin poder determinar con certeza que efectivamente aparecemos convencidos completamente, con una certeza absoluta, no porque no vaticinamos el futuro y no porque ese mundo aparece en construcción. El mundo tripolar, el mundo tetrapolar, seguro que no. Nuestra hipótesis, nuestra perspectiva responde mejor a la realidad, pero de seguro en el futuro vamos a realizar reacomodamientos, deberemos reacomodar seguramente elementos de esta perspectiva de análisis, como las reacomodó Jalife con este cambio de tripolar a tetrapolar. Nosotros también deberemos reacomodar eso seguro, como parte de este intento de comprensión del mundo en una situación de transición hacia algo desconocido, ¿sí? Demoledores y demoledoras. Uf, 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 qué calorcito por acá.
1 hora y 20 hablando como un papagayo. Yo bastante metido, por eso ni sentida la hora y 20, pero ahora viendo el contador, mamucha. Demoledores y demoledoras, recuerden que lo que no podemos presentar en este canal en YouTube, lo presentamos en nuestro canal en Patreon. Sí, por ahí alguno refunfuña, pero en ese canal, un canal pago con suscripción, sí, bueno, nosotros realizamos nuestro trabajo y a cambio de eso queremos un ingreso mínimo para la supervivencia. Fernando y yo, los dos motores de ese canal, y van a participar otros analistas. De ahí la necesidad de una suscripción paga, nada más que eso. Tampoco tan excesivo el precio, en cuántas cosas tirados por ahí, $10, 10 euros. Bueno, aquí la posibilidad de la inversión de eso en análisis crítico. Y por cierto, demoledores y demoledoras, debemos comenzar lentamente a metabolizar la idea de que si queremos pensamiento crítico, una posición crítica frente al bombardeo de basura hegemónica, de basura de los grandes medios y de las redes, bueno, debemos realizar una pequeña contribución de nuestro bolsillo a generar medios críticos medianamente sustentables. Ninguno de nosotros queremos acá grandes riquezas, lo mínimo para la supervivencia. Por eso el canal de Patreon con una suscripción paga, y todo el mundo invitado a participar ahí. Por cierto, y esto como una demostración de la falta de visión comercial de este servidor, pueden comenzar una suscripción de prueba paga, cancelándola antes de los 7 días, con una duración de 7 días, recorran los videos, recorran los análisis, las reacciones ahí de lo que presentamos ahí, porque no lo podemos presentar acá, la mayoría de ellos análisis junto a Fernando Moragón. Recorran todos los videos y antes de los 7 días realizan la cancelación. ¿Sí? Por ahí seguramente alguien detrás mío, no, pero ¿cómo esa propuesta? Tonto, eso va a generar pérdida de dinero. Bueno, yo convencido de que si ustedes, suscritos ahí, como hasta ahora el 96% de los suscriptores sometidos primero a esta prueba de 7 días, el 96% después acompañó la suscripción mensual. Porque los contenidos, los análisis muy buenos, realmente muy buenos, muy interesantes y por sobre todas las cosas, sin una mordaza en la boca, ¿sí? Con libertad, porque eso solo para ese grupo selecto de suscriptores y ahí podemos presentar lo que no presentamos, lo que no podemos presentar acá. Así que, una vez más, todo el mundo invitado. No pudimos hoy realizar la publicación de la última reacción ya grabada hace 2 días sobre la relación entre Estados Unidos e Israel y la pregunta candente de quién determina quién, si efectivamente Israel representa el portaaviones estadounidense en Medio Oriente o si en realidad los israelíes ya conquistaron básicamente el poder real en Estados Unidos y están determinando ellos la política estadounidense, están capitaneando ellos la política estadounidense. Bueno, es el análisis, lo vamos a presentar quizás esta noche o mañana, ya grabado, mañana realizamos la publicación. No lo desaprovechen, eso acá no lo podemos presentar. ¿Sí? No quieren, una vez más, no quieren la suscripción paga, comiencen la prueba gratuita y abandónenla antes del pago en los primeros 7 días. Todo bien, recorran eso por lo menos, porque hay algo verdaderamente escaso. Análisis crítico sin tapujos como acá frente a la lamentablemente incesante censura. Demoledores y demoledoras, mañana nosotros nuevamente junto, y acá los mensajes, pero mañana nosotros junto a Fernando Moragón, como todos los domingos, algunos de los comentarios de ustedes, gracias demoledores, por aquí Malón Criollo o Malón Criollo, antes de atacar a Irán necesitaban acabar con Palestina y Hezbollah por miedo de una invasión post-derrota israelita ante Irán y sus misiles. Bueno, esto de alguna manera una aplicación de este concepto de la secuenciación estratégica, así que evidentemente bien, aplicado el concepto este. Por aquí un nuevo miembro, muchas gracias Mario Ol 5UJ, muchas gracias Mario. Y por acá Martín Adolfo, si Jalif está contra 4T es porque no logró un beneficio personal con AMLO. Bueno, esto ya política interna de México y quizás yo de acuerdo con vos, Martín, pero nosotros acá no realizamos
análisis críticos de las personas, sino de las ideas, de las perspectivas. Bueno, en este caso él presenta una y por eso nuestra crítica, invitado acá si quiere una discusión, un debate, una charla amena sobre esto. Pero bueno, sobre cuestiones personales o de política interna de México, ustedes, los hermanos mexicanos, ahí con mucho más conocimiento que yo. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. En un ratito nada más comienzo una participación en una radio de aquí, de Argentina, una radio nacional, así que debo abandonarlos ya. Muchas gracias, Beatriz Pulido, muchas gracias, resto de los moderadores. Los queremos mucho. Hasta mañana, domingo, con Fernando Moragón de nuevo por aquí. Chau.